En cierta ocasión, había una ciudad que no estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos, con paredes de mármol y de metales preciosos. Pozos humildes de ladrillo y madera, y algunos otros más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de pared a pared, y las noticias cundían rápidamente, de punta a punta del poblado. Un día, llegó a la ciudad una moda, que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de monedas de oro y piedras preciosas. Otros más prácticos se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales. Así que si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiéndose cosas en su interior. Alguno de ellos, el primero, en lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo, pequeño y alejado del centro de la ciudad, empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás, a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo el contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y, por último, expulsando el agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa. Así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo, al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel,
pero desecharon la idea cuando se dieron cuenta que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío. Y también empezó a profundizar, y también llegó al agua, y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. «¿Qué harás cuando se termine el agua?», le preguntaban. «No sé lo que pasará», contestaba. «Pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay». Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma. El mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de pared a pared, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Para hablar de las leyes de la cosecha, entonces te pido que abras tu mente, que dejes el pozo vacío y te llenes de todo lo que te sirva en los próximos minutos. Ten en cuenta que la fortaleza surge de la raíz y no de la apariencia del follaje, y la naturaleza nos da ese ejemplo a través de sus leyes. Muchas personas quieren cambiar, pero no están dispuestas a vaciar sus creencias viejas, sus hábitos, sus modos de pensar. Las leyes de la cosecha son principios universales. No me los inventé yo. Operan contigo o sin ti. Se cumplen al pie de la letra porque su origen es divino, independiente de la idea de Dios que tengas. Las leyes de la cosecha operan para tu vida personal, tus relaciones familiares, tu actividad profesional, tu trabajo y tus negocios. El resultado financiero tiene estrecha relación con las leyes de la cosecha, así como las relaciones interpersonales, el manejo de la salud y la vida espiritual. Entonces, manos a la obra y conversemos sobre esas leyes. La primera ley dice: si no siembras nada, no cosecharás nada. No hay que ser un experto agricultor para comprender que para recibir hay que dar, que para recoger hay que sembrar. La parábola del sembrador dice: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y comida por los pájaros. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las raíces se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100%. ¿Qué te dice la parábola? Te repito el mensaje. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y comida por los pájaros. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las raíces se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en un buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100%. A través de mis palabras, lo único que pretendo es generar inquietud y reflexión sobre el tema. Yo no busco dar respuestas del significado del mensaje, porque cada quien es libre de interpretarlo como a bien tenga. Pero mi interpretación de esta primera ley tiene relación con la siguiente historia.
Un agricultor le respondió a un noble inglés: «No, yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice». En ese momento, el propio hijo del agricultor salió a la puerta de la casa de la familia. «¿Ese es su hijo?», preguntó el noble inglés. «Sí», respondió el agricultor lleno de orgullo. «Le voy a proponer un trato. Déjeme llevarme a su hijo y ofrecerle una buena educación. Si él es parecido a su padre, crecerá hasta convertirse en un hombre del cual usted estará muy orgulloso». El agricultor aceptó. Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming, el agricultor, se graduó de la Escuela de Medicina de St. Mary's, Hospital de Londres, y se convirtió en un personaje conocido a través del mundo, el famoso Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. ¿Qué le salvó? La penicilina. El nombre del noble inglés, Randolph Churchill. El nombre de su hijo, Sir Winston Churchill. Alguien dijo una vez: siempre recibimos a cambio lo mismo que ofrecemos. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Baila como si nadie te estuviera mirando. ¿Por qué reclamas cosecha en tu vida familiar si no estás sembrando nada? ¿Por qué te quejas de tus resultados financieros si estás sembrando en lugares inadecuados? Haz una analogía entre la vida que hoy llevas y esta primera ley. Pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida quisieras resultados diferentes y no los tienes? Interrógate, ¿qué significa para ti sembrar, ya sea en el área económica, familiar, relaciones, trabajo, educación, salud, vida espiritual? ¿De verdad estás sembrando cosas positivas o solo piensas que estás sembrando? La respuesta a lo anterior es muy fácil. Los resultados que hoy tenemos en nuestra vida son la cosecha de lo que atrás hemos sembrado. La segunda ley advierte: tu cosecha está en proporción directa con tu siembra. La lectura bíblica 2 Corintios 9:6 dice: cualquiera que siembra escasamente, también recogerá escasamente, y cualquiera que siembra generosamente, también generosamente segará. Los resultados en la vida dependen de la intensidad con que hagas las cosas. Hay personas que ponen semillitas a lo que hacen y recogen cosechitas. La ley indica que todo es proporcional al esfuerzo hecho. Incluso en física aplica este mensaje. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué cosas estás haciendo en las que pones poco esfuerzo? Hay un paralelo entre siembra y cosecha. ¿Qué radiografía puedes descubrir con base en esta ley y lo que está ocurriendo en un resultado que no te gusta? Pide ayuda de alguien allegado a ti, con quien tengas confianza, y dile que sea sincero y te diga en qué áreas considera que das poco y esperas mucho. Date el permiso de que te confronten y así descubrirás en los otros el espejo real del ser humano que eres. Dice el libro de la semilla que un maestro samurái paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio, los habitantes, una pareja y 3 hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Entonces se aproximó al señor aparentemente el padre de familia y le preguntó: «En este lugar no existen posibilidades de trabajo, ni punto de comercio tampoco. ¿Cómo hace usted y su familia para sobrevivir aquí, señor?». El hombre calmadamente respondió: «Amigo mío,
Nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina. Y con la otra parte producimos queso, cuajada para nuestro consumo, y así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, luego se despidió y se fue. En el medio del camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó: busque la vaquita, llévela al precipicio, de allí y empújela, mándela al barranco. El joven, espantado, vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia. Mas como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Un bello día, el joven, agobiado por la culpa, resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la humilde familia, ofrecer perdón y ayudarlos. Así lo hizo. Y a medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo habitado, con un carro en el garaje de la casa y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y, llegando allá, fue recibido por un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hace algunos 6 años. El señor respondió que seguían viviendo allí. Espantado el joven, entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó años atrás con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, quien fuera anteriormente el dueño de la vaquita: ¿cómo hizo usted para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor, entusiasmado, le respondió: nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que las teníamos. Así, alcanzamos el resultado que sus ojos vislumbran ahora. La moraleja samurái nos dice: todos nosotros tenemos una vaquita que nos proporciona alguna cosa básica para nuestra sobrevivencia, la cual convive con la rutina y nos hace dependientes de ella, y nuestro mundo se reduce a lo que la vaquita nos brinda. Tú sabes cuál es tu vaquita, y no dudes un segundo en empujarla por el precipicio, y no olvides que la cosecha está en proporción directa con la siembra. La tercera ley dice: siembra semillas con conocimiento y producirás una buena cosecha. Muchas personas emprenden acciones de trabajo, negocios y relaciones sin conocimiento alguno y fracasan. Se dejan guiar por su escasa preparación y pretenden que todo salga bien. Esto no quiere decir que sepamos de todo, pero es importante dejarse asesorar de quien tiene el conocimiento. Cuando declaramos ignorancia, aprendemos. Por ello los niños preguntan, porque quieren aprender. Uno de los hábitos que nos impide avanzar en la vida es creernos sabelotodos y ponernos obstáculos para aprender. Si un granjero siembra la misma cantidad de semillas que su vecino, pero su vecino lo hace con técnica, experiencia y aplicando las recomendaciones necesarias, ¿quién crees que tendrá mejor cosecha? ¿En qué áreas no te dejas asesorar y pretendes que todo lo sabes? ¿Qué precio has pagado por emprender algo sin conocimiento? Dice el libro de la semilla que la maestra Thompson, mientras estuvo al frente del 5º grado, el primer día de clase lo iniciaba diciendo a los niños una mentira. Ella miraba a sus alumnos y les decía que a todos los quería por igual. Pero eso no era posible, porque ahí, en la primera fila, desparramado sobre su asiento, estaba un niño llamado Teddy Stoddard. Ella, desde el año pasado, había observado a Teddy, notando que él no jugaba muy bien con otros niños. Su ropa estaba muy descuidada y constantemente necesitaba un buen baño.
por lo que comenzaba a ser un tanto desagradable. A la maestra Thompson, este niño no le caía en gracia. Le parecía descuidado, abandonado y mal estudiante. Llegó el día en que ella disfrutaba tachar los trabajos de Teddy con un plumón rojo, con una gran X y un 0 muy llamativo en la parte superior de sus tareas. En la escuela donde la señorita Thompson enseñaba, tenía que revisar el historial de cada niño y había dejado el expediente de Teddy para el final. Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La profesora de primer año escribió: Teddy es un niño muy brillante, con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de una manera limpia y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo cerca. Su profesora de segundo escribió: Teddy es un excelente estudiante. Se lleva muy bien con sus compañeros, pero se nota preocupado porque su madre tiene una enfermedad incurable y el ambiente en su casa debe ser muy difícil. La profesora de tercero escribió: Su madre ha muerto. Ha sido muy duro para él. Él trata de hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y el ambiente en su casa le afectará pronto si no se toman ciertas medidas. Su profesora de cuarto escribió: Teddy se encuentra atrasado con respecto a sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones duerme en clase. Ahora la señorita Thompson se había dado cuenta del problema y estaba apenada con ella misma. Ya conocía aspectos de la vida de su estudiante que antes ignoraba. Comenzó a sentirse peor cuando sus alumnos le llevaron los regalos de Navidad envueltos con preciosos moños y papel brillante, excepto Teddy. Su regalo estaba mal envuelto con un papel amarillento que él había tomado de una bolsa. A ella le dio pánico abrir ese regalo en medio de los otros presentes. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró un viejo brazalete y un frasco de perfume con solo un cuarto de su contenido. Ella detuvo las burlas al exclamar lo precioso que era el brazalete, mientras se lo probaba y se colocaba un poco del perfume en su muñeca. Teddy Stoddard se quedó ese día al final de la clase el tiempo suficiente para decir: Señorita Thompson, el día de hoy usted huele como solía oler mi mamá. Después de que el niño se fue, ella lloró por lo menos 1 hora. Desde ese día, ella disminuyó la aritmética y otras materias, y en lugar de eso, comenzó a educarlos, y puso atención especial en Teddy. Conforme comenzó a trabajar con él, su cerebro comenzó a revivir. Mientras más lo apoyaba, respondía más rápido. Al final del ciclo escolar, Teddy se había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase, y a pesar de su mentira de que quería a todos sus alumnos por igual, Teddy se convirtió en uno de los consentidos de la maestra. 1 año después, ella encontró una nota debajo de su puerta. Era de Teddy, diciéndole que ella había sido la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 6 años después, por las mismas fechas, recibió otra nota de Teddy. Ahora escribía diciéndole que había terminado la preparatoria, siendo el tercero de su clase, y ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 4 años después, recibió otra carta que decía que a pesar de que en ocasiones las cosas fueran muy duras, se mantuvo en la escuela y pronto se graduaría con los más altos honores. Él le reiteró a la señorita Thompson que seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su vida y su favorita. 4 años después recibió otra carta. En esta ocasión le explicaba que después de que concluyó su carrera, decidió viajar un poco. La carta le explicaba que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido y su favorita, pero ahora su nombre le había alargado un poco. La carta estaba firmada por Theodore F. Stoddard, médico. La historia no termina aquí. Existe una carta más que leer. Teddy ahora decía que había conocido a una chica con la cual iba a casarse. Explicaba que su padre había muerto hace un par de años y le preguntaba a ella si le gustaría ocupar en su boda el lugar que usualmente es reservado para la madre del novio.
Por supuesto, la señorita Thompson aceptó, y adivinen, ella llegó usando el viejo brazalete y se aseguró de usar el perfume que Teddy recordaba que usó su madre la última Navidad que pasaron juntos. Se dieron un gran abrazo y el doctor Stoddard le susurró al oído: «Gracias, señorita Thompson, por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer la diferencia». La señorita Thompson, con lágrimas en los ojos, tomó aire y dijo: «Teddy, te equivocas. Tú fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la diferencia. No sabía cómo educar hasta que te conocí. Mi amigo, entonces no olvides, siembra semillas con conocimiento y producirás una buena cosecha. ¿En qué áreas necesitas más conocimiento? Pregúntate si algunas de tus dificultades son por hacer cosas que no sabes y no pedir ayuda. ¿Cuál es el precio que pagas por no leer más, por no capacitarte, por no dejarte asesorar? La cuarta ley advierte: siembras temporales llevan a cosechas pasajeras. Quien viola las leyes universales se somete a las consecuencias. Hay quienes hacen las cosas por ratos, y la ley dice que los resultados en todo lo que emprendemos son dados por la constancia y perseverancia. Muchas personas inician ideas y esperan que den resultados a pesar que nunca están al frente de lo que emprenden. Otros siembran solo en la mitad del tiempo y desean resultados a tiempo completo. Otros siembran en la mitad del campo y quieren ver el campo total con fruto. Cualquier actividad en la vida requiere constancia, enfoque, pasión, entrega y sacrificio. Por cierto, en alguna ocasión, cerca de un arroyo de aguas frescas, había un pequeño bosque. Los árboles eran muy variados. Todos gastaban las energías en ser más altos y grandes, con muchas flores y perfumes, pero quedaban débiles y tenían poca fuerza para echar raíz. En cambio, un laurel dijo: «Yo mejor voy a invertir permanentemente en mi savia, en tener una buena raíz. Así creceré y podré dar mis hojas a todos los que me necesiten». Los otros árboles estaban muy orgullosos de ser bellos. En ningún lado habían tantos colores y perfumes, y no dejaban de admirarse y de hablar de los encantos de unos y de otros, y así todo el tiempo, mirándose y riéndose de los demás. El laurel sufría a cada instante esas burlas. Se reían de él, señoreando sus flores y perfumes, meneando el abundante follaje. «¡Laurel!», le decían, «¿para qué quieres tanta raíz? Míranos a nosotros. Todos nos alaban porque tenemos poca raíz y mucha belleza. Deja de pensar en los demás. Preocúpate solo de ti». Pero el laurel estaba convencido de lo contrario. Había que perseverar. Deseaba amar a los demás y por eso tenía raíces fuertes. Un buen día vino una gran tormenta y sacudió, sopló y resopló sobre el bosque. Los árboles más grandes, que tenían un ramaje inmenso, se vieron tan fuertemente golpeados que por más que gritaban, no pudieron evitar que el viento los volteara. En cambio, el pequeño laurel, como tenía pocas ramas y mucha raíz, apenas si perdió unas cuantas hojas. Entonces todos comprendieron que lo que nos mantiene firmes en los momentos difíciles no son las apariencias, sino lo que está oculto en las raíces, dentro de tu corazón, allí en tu alma, y eso se construye permanentemente, no por raticos. ¿Qué cosas has iniciado y las dejaste en la mitad? Observa qué actividades has desarrollado y al primer tropiezo claudicaste. ¿Qué consecuencias te trae el ser inconstante? Piensa, ¿en qué ocasiones estás buscando el atajo o el camino fácil? La
La quinta ley señala: selecciona un buen suelo donde sembrar. Todo lugar no es apto para la siembra, ni todas las personas tienen las mismas competencias para todo. No esperes que todos sirvan para lo mismo. Hay que descubrir el sitio indicado para sembrar y las personas adecuadas para trabajar. Ningún granjero escogería sembrar su semilla en un surco sucio o en una carretera de cemento, cuando él ha tenido una porción de tierra con suelo fértil en la cual sembrar. Indiscutiblemente, él sembrará en el lugar que le dará una mayor recolección. Por lo tanto, entrega tus semillas en suelo fértil, invierte tus energías en sanas actividades. Hay quienes se quejan de la salud que tienen, las finanzas que los golpean y la soledad en que viven, y nunca se preguntan dónde siembran las bendiciones que Dios les dio. De hecho, Henry Ford decía: la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. ¿Qué pasaría si reflexionáramos sobre esta ley? ¿Quiénes son mis socios en esta profesión llamada vida? ¿En qué lugares estoy poniendo mis esfuerzos para ser feliz? ¿De quiénes me rodeo diariamente? ¿En mi área laboral, por ejemplo, realmente vale la pena seguir allí? ¿Ese suelo me proporcionará la cosecha que deseo? Si escuchamos a fondo esta ley, es una profunda reflexión. Si estoy en el lugar indicado, con la gente acertada y haciendo lo que hay que hacer. La sexta ley dice: buenas semillas producen una buena cosecha. Recuerda que somos a imagen y semejanza de Dios. En consecuencia, poseemos excelentes semillas. Por lo tanto, estamos dotados de todo lo mejor para dar lo mejor y obtener lo mejor. Pero hay personas que olvidaron su esencia. Tu esencia y la mía están dispuestas para dar una buena cosecha. Desafortunadamente, hay quienes esto no se lo creen. Hay quienes dan de lo que les sobra, lo que no usan, lo que ya no les significa nada. Cuando siembres, que te guste, que te genere placer, ya verás la cosecha que recibes. Devuelve a la fuente de tu provisión todo lo abundante. En todo lo que emprendas, busca lo mejor, la mejor gente, los mejores sitios, los mejores amigos, las mejores flores, las mejores palabras. ¿Realmente me considero una persona excelente? ¿Me doy a valer como una semilla que proporciona buena cosecha? Si contestaste sí o no, di por qué piensas lo que respondiste. ¿Estás rodeado de buenas semillas? ¿Quiénes son? ¿Por qué? A mí me dice esta ley que por naturaleza somos ganadores. Me dice que en nuestra esencia de semilla está todo el contenido de un poder divino y por lo tanto tenemos lo mejor y nos merecemos lo mejor. La ley, buenas semillas, producen buena cosecha. Me advierte que me debo cuidar, querer, respetar, amar y disfrutar de todo. De hecho, alguien afirmaba: si esperas jubilarte para disfrutar la vida, esperaste demasiado tiempo. La séptima ley nos enseña: semillas malas producen una mala cosecha. Si estás sembrando con injusticia en tu familia, relaciones, negocios, finanzas, esta te volverá multiplicada en forma de necesidad de afecto, amigos, dinero e incluso mala salud, y en lugar de una buena cosecha, sentirás escasez. Evalúa cuidadosamente si hay algún área de injusticia en la que pudieras estar sembrando malas semillas y por lo tanto recogiendo una cosecha amarga. Una persona que permite injusticia en cualquiera de sus tierras es similar a un granjero que siembra espinos en medio de sus cultivos. Aquí es donde caben los cuestionamientos en torno de esta ley. ¿A quiénes estoy haciendo daño? ¿En qué momentos o circunstancias
me hago daño? ¿Cuáles son las malas semillas de las que me dejo invadir? A veces son personas o en ocasiones hábitos que no me sirven. A veces pensamos que al hacer cosas negativas y nadie darse cuenta, estamos exonerados de responsabilidad y olvidamos que a los ojos del Creador no hay nada oculto. Y es más, a los ojos de esta ley tampoco. De hecho, un ejemplo de la aplicación de esta ley tiene que ver con la enfermedad. A mi juicio, la enfermedad es una proyección de lo que se piensa, de las emociones, de las creencias que en un momento dado afectan el cuerpo. Cuando manejas malas semillas en tu pensar, se reflejan en las demás áreas de salud, relaciones, finanzas, trabajo, educación y relaciones interpersonales. Pienso que la enfermedad, por ejemplo, es un reflejo de cómo los seres humanos manejamos la vida y desconocemos los principios universales. Por su parte, la octava ley nos recuerda: respeta el tiempo de siembra y cosecha. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un granjero sembrar en un día domingo e intentar cosechar el lunes por la noche? Desafortunadamente, muchas personas siembran el domingo en la noche y buscan recoger el lunes a la mañana. Recuerda que todo tiene su tiempo y que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los humanos. Y nunca olvides que en el mundo espiritual no existe el tiempo. Da tiempo para cada cosa y deja que fluyan solas, así como fluye el día. Cuando violamos esta ley y forzamos situaciones, la cosecha se quiebra o surge débil. El bebé nace en el momento indicado. La flor brota a su momento. El sol se esconde a su hora y el amanecer, junto con el arrullo de los pajaritos, tiene su instante. ¿En qué situaciones no respeto el tiempo para cada cosa? ¿Estoy dispuesto a esperar la cosecha en su momento o me gusta forzar situaciones? El actuar así, ¿qué consecuencias me trae? Con base en lo anterior, no trates de meter prisa a Dios y dale tiempo para obrar milagros. Para mí, esto no indica inactividad, implica por el contrario acción, y recuerda que el universo premia la acción. Algunos desean cosechas sin hacer nada, y en efecto, hay que hacer, pero hay que saber hacer. ¿Y en qué momento hacer? Los resultados dependen del hacer, y si quiero cambiar los resultados, de hecho hay que cambiar lo que hago dentro del momento indicado. Por ello, un proverbio alemán dice: mira las estrellas, pero no te olvides de encender la luz en el hogar. La novena ley indica: la cosecha es gradual. Jesús habló de cosecha gradual en Marcos 4:28 cuando dice: la tierra lleva fruto de sí, primero el tallo, después el grano lleno en la espiga. Antes que ver un tremendo milagro en cualquier área de tu vida, recuerda que todo tiene un proceso e incluso a veces antes de la cosecha, las cosas se tornan difíciles. Algunos olvidan que todo funciona por etapas, por ciclos, en procesos. Lo importante está en empezar y mantenerse. De hecho, la vida es cíclica. La luna, la tierra, el clima, etc. tienen ciclos. Hay que respetar los ciclos. ¿Soy un buen observador de los ciclos y los disfruto? ¿O quiero todo ya? ¿Cuánto tiempo dispongo para revisar el plan de cada día? De igual manera, es necesario entender que probablemente en muchas ocasiones, frente a nuestros objetivos, estaremos con situaciones en las que creemos que nada está sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. ¿Cuál es tu actitud frente a los objetivos que todavía no alcanzaste? Las grandes creaciones de la humanidad vivieron un proceso. El resultado fue gradual, pero todos los días algo se hacía para que ello ocurriera. Piensa en algo que tú mismo edificaste y recuerda el proceso que se llevó a cabo. La concepción de la vida humana, la construcción de un edificio, el crecimiento de un árbol.
Pareciera que nada está ocurriendo, pero el árbol sí está creciendo. Para armar una gran organización de personas, en cualquier actividad también se requiere un proceso gradual. Entonces, si somos conscientes de ello, ¿por qué queremos pasar por encima de esta ley? ¿Por qué somos impacientes? Un proverbio árabe nos enseña: la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. La 10ª ley dice: cada semilla se reproduce a sí misma. Si un granjero quiere naranjas, él no plantará semillas de manzanas, dado que cada semilla se reproduce a sí misma. Por lo tanto, si quieres bendiciones, siembra bendiciones. Si quieres amistad, siembra amistad. Si quieres que otros sean amables, sé amable. Cada semilla produce fruto, el cual contiene más semillas con las cuales volver a sembrar. Hay quienes quieren dinero y nunca guardan, nunca invierten, se gastan más de lo que ganan. Otros quieren amor y permanentemente dañan a quienes están en su entorno. Algunos quieren ser independientes pero siguen dependientes. Algunos quieren la gratitud de sus hijos pero nunca tuvieron tiempo para ellos y los tratan con agresión. ¿Estás seguro de haber sembrado aquello que esperabas cosechar? El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación, un proceso que nos exige aprender nuevos hábitos y descartar otros. En una familia, en una empresa, en un negocio, influenciamos y nos influencian. Somos seres de influencia. ¿Cómo influenciamos a quienes están en nuestro entorno? ¿Somos conscientes que su comportamiento es lo que hemos sembrado en ellos? Algunos quieren tener cosechas de águilas, pero viven como gallinas. Si cada semilla se reproduce a sí mismo, aceptemos de una vez por todas que no podemos obtener lo que no somos. Quiero prosperidad en mi vida, alegría, emociones positivas. En mis manos está. No son los otros los responsables de lo que me pasa. Yo soy el único agricultor de mi huerto. El camino fácil para desconocer la ley es responsabilizar a los demás y a las circunstancias de todo lo que me ocurra. La 11ª ley dice: no comas toda la cosecha. Las Sagradas Escrituras rezan: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Por lo tanto, Dios pone dinero en nuestras manos por 2 razones. Primero, para comer, es decir, para las necesidades diarias. Segundo, semillas para sembrar, lo que significa dar para invertir en su reino. Si eligiésemos comer todas las semillas, no dejaríamos nada para sembrar y así tener futuras cosechas. Cuando cosechas financieramente, asegúrate de diezmar con aquellos que no tienen nada, o tienen poco, o con aquellos que necesitan conocer lo que tú ya conoces. El común de la gente gasta todo lo que recibe y no destina nada para invertir. Otros compran lujos y creen que allí invirtieron. ¿En qué casos gasté todo lo que gané? ¿Qué enseñanza me dejó esto? ¿Cómo me siento cuando me falta salud después de haber sido saludable? ¿Qué pienso cuando me falta algo o alguien y no lo conservé o no lo traté como se debía? He conocido personas que se han distanciado en sus relaciones y después de un tiempo dicen: yo no hice lo suficiente para conservar mi relación. Otros reciben un pago de salario, negocio o algún dinero y a las pocas horas o días ya no tienen nada. Algunos se lo beben en un fin de semana, otros se lo gastan dejándose llevar por la sociedad de consumo, pero no reinvierten en lo que les produce resultados. Otras veces hemos ganado y nos comemos todo, olvidando que hasta los animales, cuando entra el invierno, guardan para largas jornadas de frío. La 12ª ley dice: no esperes hasta tener hambre para sembrar,
Muchos esperan un desastre para comenzar a sembrar semillas, con la esperanza de salir del tremendo lío en que están. No esperes los tiempos malos para comenzar a sembrar. Al contrario, siembra en los buenos tiempos y también en los tiempos malos. De hecho, siembra en todo tiempo, así tendrás cosechas constantes. Hay quienes se acuerdan de la salud cuando les falta, de la mamá cuando está muerta, del amigo cuando se marchó, del dinero cuando escasea, del empleo cuando son despedidos. La vida da muchas vueltas y sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde estaremos mañana. ¿Cultivo relaciones para mañana? ¿O soy de aquellos que creo que nunca necesitaré de otros? Algunos se creen autosuficientes y consideran que no necesitan sembrar porque nunca les hará falta nada. O creen que los cargos que ocupan serán eternos y tratan y atienden mal a las personas. ¿Has vivido situaciones en las que has tenido que tragarte las palabras porque la vida te puso en un momento que no esperabas? ¿Crees que vale la pena ser un permanente sembrador? Oye, hay que aprovechar la buena salud para conservarla, los buenos momentos para repetirlos, el dinero que ingresa para multiplicarlo, la familia para disfrutarla, los hijos para amarlos, las relaciones para conservarlas. Hoy me doy cuenta que no nos enseñan a construir futuro y, como decía Federico Nietzsche, solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Con frecuencia ocurre que personas que dejan de fumar lo hacen después que tienen cáncer. Dejan el licor cuando ya apareció la cirrosis. Abandonan el azúcar cuando ya tienen diabetes. Dejan la grasa cuando sufrieron el primero o segundo infarto. Por favor, no olvides la ley. No esperes hasta tener hambre para sembrar. Empieza hoy. Empieza ya. La vida es ahora. La 13ª ley dice: quita cualquier maleza que pueda ahogar tu cosecha. No pretendas tener buen resultado en lo que emprendas, mientras mantengas hábitos viejos que ya no sirvan. La maleza puede estar representada en el manejo del tiempo, en tus relaciones con las demás personas, en tu incumplimiento a las promesas, en tu manera de decir las cosas, el tono, la agresión, en tu prisa por vivir, en tu distancia de Dios. La maleza pueden ser las personas con las que te rodeas. La maleza puede estar en tu casa, tus amigos, tu oficina. La maleza aparece en tentaciones, obrando contra las leyes universales, pensando que nadie te ve y olvidando que los ojos del Creador todo lo ven. La hierba mala puede ser vivir en un pasado que recuerdas permanentemente o en un futuro que te preocupa. ¿Qué hago frente a la maleza que observo en mi vida? ¿A qué temo si enfrento la maleza que me rodea? ¿Qué pasaría si en tu vida te liberaras de esa maleza? Con esta ley podemos confundirnos y buscar la maleza afuera y no nos damos cuenta que la maleza está dentro de nosotros mismos. Esta ley es una invitación a mirarnos por dentro, a poner un espejo y así nos duela aceptar que si el problema somos nosotros, hay que cambiar y erradicar esa maleza que no nos deja vivir. La 14ª ley dice: conoce el desarrollo en ciclos. Después de la tormenta viene la calma. Siempre es así. El problema es que a veces nos rendimos y regresamos a casa demasiado pronto. Hay que tomar en cuenta que la marea siempre baja. Después de la noche viene el día. Luego de un crudo invierno aparece el verano. A cada uno de nosotros nos llegan las lecciones que debemos aprender. Así como está el color negro, también aparece el blanco. Todo es temporal. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice el adagio. Siempre habrá tiempos fáciles y difíciles, con la misma inexorabilidad con que una estación sigue a la otra. Lo que hace daño no es lo que me pasa, sino cómo observo lo que me pasa. Al cambiar cómo observo, cambio lo que siento. ¿He podido comprobar en mi vida esta ley? Después de experiencias dolorosas, ¿he aprendido algo? Alguien decía:
Gracias a mi pasado, porque por mi pasado estoy donde estoy ahora. En la siembra espera problemas. Llamémoslo mejor lecciones. Y recuerda que si el avanzar se pone duro, los guerreros nos ponemos a avanzar, mientras otros se ponen a llorar. De hecho, el gran Jorge Luis Borges nos decía: he cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz. Y es que cuando se comprende esta ley, se puede buscar perpetuar la felicidad, porque se entiende que los ciclos no dependen de mí, sino que son universales. Los ciclos se dan en todo, en negocios, en relaciones, en el clima, en el tiempo, en lo que hoy estamos hablando, en la siembra. La 15ª ley es la de usarlo o perderlo. Lo ilustra claramente la naturaleza cuando un río deja de moverse y el agua se pudre. Lo mismo ocurre con nosotros cuando dejamos de movernos física y mentalmente. Lo más recomendable para nuestra vida es mantenernos en movimiento, en servicio. La creación nos exige que nos involucremos en todas las esferas de la vida. Nos brinda el incentivo de la práctica y al practicar nos superamos. Los seres humanos vinimos a este mundo a servir, vinimos a dar no de lo que nos sobra, sino incluso de lo que nos duele. Cuando dejamos el motor de un vehículo quieto, éste se daña, incluso más que si se usara. La ropa guardada huele a moho. Aquí vinimos a darnos. No tiene sentido guardarnos para mañana. Mañana quizás no exista. El momento es ahora. ¿Qué cosas tengo que no uso o no hago por miedo a gastarlas? ¿Conozco a alguien que guarda cosas por miedo a perderlas o gastarlas o compartirlas? ¿Qué pienso del que guarda y no comparte? Para dar, tienes que estar dispuesto también a recibir. Por ello, acércate a personas de energía, positivas, entusiastas, imaginadores de posibilidades. Algunos todavía guardan la vajilla de la abuelita, mientras otros no tienen con qué comer. Otros guardan los juguetes de cuando estaban pequeños, a pesar de existir miles de niños sin un juguete para divertirse. Usarlo o perderlo es tomar conciencia que todo lo que hay en el universo está para nuestro servicio y es prestado. Por lo tanto, no tenemos derecho a destruirlo, ya que detrás de nosotros vienen más personas que también lo necesitan. Usarlo o perderlo, ¿qué te dice? A mí me dice: oye, ¿de qué te quejas? Hay tantas cosas gratis en este mundo y no las disfrutas. Lo que hoy tenemos puesto ya es ganancia. Recuerda que vinimos desnudos y desnudos nos vamos. Por lo tanto, gracias por este día, gracias por el ser humano que soy y en el que me puedo convertir. Con relación a esta ley, recordé esta historia. 2 hombres. Ambos muy enfermos ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno se le permitía sentarse en su cama cada tarde, durante 1 hora, para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas. Hablaban de sus mujeres y sus familias, sus hogares, sus trabajos, su estancia en el servicio militar, dónde habían estado en vacaciones, y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior que su vecino describía. El hombre de la ventana decía ver un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad.
Según el hombre de la ventana, describía todo esto con detalle exquisito. El del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro hombre no podía oír la banda, podía verlo con los ojos de su mente, exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la ventana, que había muerto plácidamente mientras dormía. Se llenó de pesar y llamó a los ayudantes del hospital para llevarse el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama al lado de la ventana. La enfermera le cambió encantada y tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación. Lentamente y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo para lanzar su primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama, y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared siquiera, y le indicó: quizás todo lo que él le describía era para animarle a usted. Esta historia me recuerda también la película La vida es bella, donde un padre tiene clara esta ley y sabe que la vida es tan corta que es para vivirla y no para desperdiciarla sufriendo. La ley del cambio es la 16ª ley. Entendamos que las cosas cambian. La vida es dinámica. Eso es lo que la hace tan bella e impredecible. Los cambios nos mueven a la acción. La constante en el mundo es el cambio. Hoy como nunca antes en la humanidad operan cambios. La semilla se transforma desde el mismo momento que inicia su proceso. El agricultor sabe que la siembra y la cosecha atraviesan por permanentes cambios sin oponerse a ellos. La naturaleza disfruta los cambios y se hace partícipe de ello. Hay quienes quieren hacer empresas modernas con herramientas viejas o mantener buenas relaciones con técnicas que en otro momento funcionaron, pero hoy no aplican. El mundo de hoy es de quienes se atreven a vivir en un permanente cambio. ¿Soy flexible al cambio? ¿Qué me cuesta cambiar de mí? ¿Qué beneficios traerían a mi vida esos cambios? ¿Cómo podría disfrutarlos? Parte de los cambios de hoy es que necesitamos aprender a hacer equipo. No olvides, un granero no hace al granero, pero ayuda al compañero. Para mí, cambiar es ver la vida con otros ojos. Cambiar es darme la oportunidad de conocer gente nueva. Es hacer cosas diferentes, leer nuevos libros, visitar lugares que no conozco, aprender nuevos hábitos. Cambiar es lo más hermoso que pueda disfrutar un ser humano cuando descubre que había cosas que no conocía. Cambiar es imaginar que las cosas pueden ser diferentes. De hecho, cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media, un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente del reino, y por eso se procuró un chivo expiatorio para encubrir el crimen. El hombre fue llevado a juicio conociendo que tendría escasas o nulas posibilidades de escapar al terrible veredicto: la horca. El juez, que había sido comprado, cuidó no obstante de dar todo el aspecto de un juicio justo. Por ello, dijo al acusado: conociendo tu fama de hombre honesto y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Él tu destino. Vamos a escribir en 2 papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás y serás la mano del Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había preparado 2 papeles con la misma palabra, culpable,
y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No había salida alguna. ¿Culpable o culpable? El juez conminó al hombre a tomar uno de los papeles doblados. Este respiró profundamente. Quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados, y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles. «Escojo este», dijo, y llevándolo a su boca, lo tragó rápidamente. Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon airadamente. «¿Pero qué hizo? Y ahora, ¿cómo vamos a saber el veredicto?» «Es muy sencillo», respondió el hombre. «Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué». Con rezongos y bronca mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. La moraleja dice que por más difícil o imposible que parezca una situación, nunca dejemos de buscar la salida diferente ni de luchar hasta el último momento. La ley de renovación es la 17ª ley. Desprendernos de lo viejo y acoger lo nuevo opera en el proceso de siembra. La semilla se desprendió del fruto. El fruto dejó el árbol. Al deshacernos de lo viejo e inútil, creamos un vacío y atraemos hacia nosotros cosas nuevas y emocionantes. Nuestro organismo es un gran ejemplo. Aparte de la piel que se renueva por completo, el cuerpo tiene no menos de 6 maneras de eliminar materia no deseada. En caso contrario, seríamos una zona de desastre. Por tanto, desde ese punto de vista, debemos eliminar lo que no nos sea útil. Permanentemente, el universo se está renovando. El fruto va madurando. La cáscara va cambiando de color. La renovación es un permiso para renacer. ¿En qué áreas necesito renovar? ¿En qué me siento viejo, gastado o enmohecido? La ley de renovación es prima hermana de la ley de cambio, y lo que se renueva se refresca, renace, revive. El día es un ejemplo de renovación, es una nueva oportunidad, es un comenzar otra vez. Piensa, ¿en qué deseas empezar de nuevo? ¿En qué te gustaría darte una nueva oportunidad? Toma la decisión y renuévate. Renuévate. Por lo tanto, la renovación implica fe. Es como recitar este texto. Creo en el sol, aun cuando no brille. Creo en el amor, aun cuando yo no lo sienta. Creo en Dios, aun cuando Él esté en silencio. La última ley es la ley de adaptación. Debemos adaptarnos al curso natural de las cosas con calma y sabiduría. Es tan importante como la actividad misma. Así como quiso expresar Debussy, compositor impresionista francés, cuando dijo: «La música es el espacio entre las notas». Realmente muy asertivo y hermoso, ¿verdad? Al tener este pequeño marco de referencia, podemos comenzar la búsqueda para ubicarnos dentro del espacio y tiempo que ocupamos innegablemente en el universo. Las semillas tienen su lugar de adaptación. Es uno y no es otro. Las semillas permanecen en sí mismas durante un periodo. Los seres humanos, a través de toda la historia en este planeta, hemos tenido este conflicto personal, ya que tenemos el don de la inteligencia para preguntarnos y respondernos, pero poco tiempo dedicamos a ello. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí? En este lugar, en este instante. ¿Por qué así y no de otra manera? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Adaptarse no es conformarse, es vibrar al mismo ritmo, es sintonizar con el otro, así como la semilla sintoniza con la tierra, con el agua, con el abono, con el sol. Adaptarse, a mi juicio, es algo así como comprender. Por último,
Te recuerdo que vivimos en un universo ordenado que se rige por leyes. La naturaleza se rige por las leyes de la física y nuestras vidas se rigen por las leyes naturales. Para vivir en las leyes de la cosecha hay que arriesgar, hay que ser como las 2 semillas que están juntas en la tierra sembradas. La primera dijo: quiero crecer, quiero que mis raíces lleguen muy abajo en el suelo y que mis retoños rompan la corteza de la tierra que tengo arriba. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas para anunciar la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol en mi cara y la bendición del rocío matinal en mis pétalos. Y entonces creció. La segunda semilla dijo: tengo miedo. Si dejo que mis raíces vayan hacia abajo, no sé qué encontraré en la oscuridad. Si me abro camino a través del suelo duro, por sobre mí, se pueden dañar mis delicados retoños. Y si dejo que mis brotes se abran y una serpiente trata de comerlos. Además, si abriera mis pimpollos, tal vez un niño pequeño me arranque del suelo. No. Me conviene esperar hasta que sea seguro. Y entonces esperó. Un ave, que andaba dando vueltas por el lugar en busca de comida, encontró la semilla que esperaba y enseguida se la tragó. Mi amigo, los que se niegan a correr riesgos y a crecer son tragados por la vida. El universo opera de manera natural y con el menor esfuerzo y podemos aplicar el equivalente en nuestras vidas. Cuando nos apegamos a las personas, las cosas o a un resultado determinado, queremos obligar a la naturaleza a funcionar de una manera distinta y por lo general obtenemos resultados poco alentadores. Las leyes naturales nos invitan a examinar nuestros pensamientos para mejorar nuestra vida, nuestra salud y nuestras relaciones. Cuando estés sintonizado con la vida, te darás cuenta que nada puede dañarte. Y para sintonizar con la vida, hay que aprender a conocer la magia del silencio. Al conocer la magia del silencio y sintonizar, sientes paz. Y cuando estamos en paz, estamos cerca de Dios. Si deseas leer un resumen sobre las leyes de la cosecha, pide un bolsilibro, La Semilla. Conoce otros audiotemas y nuestras conferencias o seminarios. Escucha nuestro material original y no pagues ningún dinero si a tus manos llega una copia. fernandezgutierrez@hotmail.com. Celular 310-211-9336, Bogotá, Colombia.